Desde el punto de vista de la conducta ética, moral, obviamente sitios que promueven la violencia, que promuevan conductas morales no adecuadas, no están permitidos. Antes de acceder al Internet, los cubanos deben firmar este acuerdo, prometiendo que no harán nada que pueda dañar la economía, la soberanía o la seguridad nacional. Los expertos dicen que la decisión de permitir el acceso, aunque limitado, es una señal de que los funcionarios cubanos se están dando cuenta de que la falta de acceso a Internet limita a sus ciudadanos. Es significativo en este juego del gato y el ratón entre el gobierno y el pueblo de Cuba, quien no importa cuál sea su ideología política, realmente quiere estar conectado al siglo XXI, o sea, tener acceso a Internet. Según los analistas, el uso aumentará una vez que el gobierno baje el costo del acceso. Una posibilidad que el gobierno cubano dijo, y cito, estar estudiando. Patrick Ottman, CNN, La Habana. Las hamburguesas pueden salir también del laboratorio. Así lo demuestran unos científicos que han presentado la primera hamburguesa hecha a partir de células madres. Más adelante, los detalles. Casi la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza. ¿Se ha seguido un modelo equivocado? Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy, cuando regresemos a CNN, Dinero. Pero primero, ¿por qué no le echamos un vistazo a los principales índices accionarios, las monedas del mundo y América Latina? Modelo equivocado, el del alivio de la pobreza en México, es el tema de nuestra entrevista de hoy. Y lo vamos a mirar a partir de los últimos datos y declaraciones de autoridades como esta. A pesar del éxito de los programas sociales de transferencias condicionados, establecidos por las últimas 3 administraciones federales, primero bajo el nombre de Progresa y después Oportunidades, y otros programas sociales que buscan de manera focalizada combatir aspectos específicos de la pobreza urbana y sobre todo rural, han sido más una herramienta de política pública de contención de la pobreza que de combate efectivo hacia la misma. Lo dijo durante la presentación del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. México, un país con más de 114 millones de habitantes, reporta a casi la mitad en condiciones de pobreza, 53,3 millones de personas. Unas 500,000 se sumaron en los últimos 2 años. De 2010 a 2012, la pobreza extrema sí disminuyó. Se habla de 1,5 millones de personas menos en esa condición, se cuentan a 11.500.000 personas. Los estados más afectados no cambiaron: Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Videgaray habla de los últimos 20 años cuando dice lo que dijo, en donde no se hizo mucho la diferencia. En esos términos lo describió. El programa Bandera es Oportunidades, ofrece transferencias a madres de familia con la condición de que ellas mantengan a sus hijos en la escuela, los lleven a sus visitas médicas regulares y acudan a pláticas sobre nutrición y salud. Nació en 1997 como Progresa y luego cambió a Oportunidades. En 2010, una experta del Banco Mundial lo calificó como innovador por atender la pobreza actual y futura. En 2011, el relator de Naciones Unidas lo consideró extremadamente importante para combatir la pobreza y el hambre, y Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional lo llamó un modelo para el resto del mundo. Varios países lo aprovecharon. Entonces, ¿sirvió o no sirvió? Nuestro invitado tiene respuestas. Santiago Levy, funcionario del gobierno federal cuando se originó el primer programa por Progresa, hoy vicepresidente de Sectores y Conocimiento para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Gracias por estar con nosotros, Santiago. ¿Sirvió o no sirvió? Al contrario, Gabriela, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar en tu programa. El programa ha servido en términos de los objetivos que se ha planteado. Lo que es importante es señalar que los objetivos son fundamentalmente mejorar el capital humano de las familias pobres. Esto es, invertir en su educación, en su salud y en su nutrición. Si uno mira esos indicadores, si bien por supuesto todavía hay retos muy importantes, el balance es positivo. Pero el secretario dice
que hay que, o bueno, en esa misma conferencia de prensa se hablaba de la posibilidad de rediseñarlo. Siempre existen espacios para mejorar los programas, Gabriela, sobre todo para mejorar la operación del programa. Yo creo que la discusión más amplia no es tanto sobre un programa individual, sino sobre el conjunto de acciones que se requieren para erradicar la pobreza de manera permanente. No es posible que un programa individual alcance un objetivo tan ambicioso como ese. Este programa en lo particular está focalizado fundamentalmente, reitero, en invertir en el capital humano de las familias pobres, pero se requieren muchas otras acciones adicionales, particularmente asociadas con el mercado de trabajo, para que realmente se logre aumentar de manera permanente los ingresos de las familias pobres. Y tal vez lo que ha estado faltando en el país es un crecimiento más vigoroso y sobre todo un mercado de trabajo en donde haya menos informalidad y en donde haya más trabajos formales con más productividad, que permita que aquellos jóvenes pobres que han logrado beneficiarse de las becas del programa de oportunidades puedan obtener mejores empleos. Aquí de lo que se trata en digamos, serie de objetivos, alimentación, salud, nutrición, es enfocarse en la persona, en el talento humano, en la capacidad humana, pero entonces cabe preguntarse cuánto funcionó la coordinación multisectorial para que un programa de estas características hoy se ha llamado un programa solo de contención de la pobreza. Lo que en el fondo ha faltado en México, reitero, es un crecimiento mucho más alto. Es muy difícil en una economía que crece al 3,5% en promedio, como ha ocurrido con la economía mexicana, que se puedan crear empleos formales con alta productividad. Y tal vez en la estrategia de combate a la pobreza extrema, vista no solamente como un conjunto de programas sociales individuales, sino vista de forma más amplia como una estrategia de desarrollo del país como un todo, lo que no hemos logrado es esa estrategia de desarrollo que permita un crecimiento más vigoroso y sobre todo, reitero, reducir de manera muy sustancial la informalidad que caracteriza al mercado de trabajo y que es el obstáculo principal para que los trabajadores consigan trabajos más productivos con ingresos más altos. Hay quienes se preguntan, expertos, el SIDAC, por ejemplo, este organismo de investigación que se enfoca también en pensar y idear las políticas o las sugerencias o las ideas sobre cómo mejorar la situación de México en materia económica y social. Si no es más una declaración política en vista del escenario que tiene hoy el gobierno mexicano. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se viene la reforma energética, me refiero a que viene una reforma fiscal, me refiero a que incluso el presidente Peña Nieto está hablando ya de una reforma de la seguridad social universal, habla de seguridad social universal, y si entonces de lo que se trató en esta declaración es pues dimensionarla en el contexto de que este programa no será suficiente, pensando un poco con lo que en línea con lo que tú estás diciendo, si no llegan estas otras herramientas, si me permites el término, por lo visto, por lo que tú nos dices, pues es así. Mira, en mi opinión personal creo que la orientación general de lo que se está planteando es correcta. Desde que se inició el programa Progresa, y como tú señalabas, esto es algo en lo que yo he estado involucrado ya casi por más de 15 años, estaba claro que el programa por sí solo no iba a ser capaz de erradicar la pobreza extrema, que este programa era parte de una estrategia más amplia de desarrollo nacional y que sumados todos los componentes de esa estrategia es lo que permitiría al país crecer más rápidamente y abatir la pobreza. No es tanto que este programa haya fallado, y no quiero decir que el programa sea perfecto, siempre por supuesto se puede mejorar. Más bien lo que ha fallado es el conjunto de otras reformas que permitan que el país crezca de manera más rápida. A mí me parece en lo individual que el planteamiento que hace el presidente de la República para promover una seguridad social universal es un camino muy importante en la medida en que eso le reduzca los costos a las empresas de contratar a los trabajadores pobres, reduzca los incentivos a la informalidad y permita la creación de empleos formales más productivos, que permita a jóvenes que tienen más educación obtener mejores trabajos. Sí, estaba claro desde la época en la que tú lo redactaste, y aquí obviamente es lo que se puede aprender y lo que otros países que pueden llevar este modelo, insisto que se ha llevado a otros países este modelo de oportunidades, a otros lugares en el planeta. Si estaba claro desde un inicio, hace tanto tiempo, estamos hablando de 97, ¿por qué desde entonces no se tenía esta visión? Es un factor político el que simplemente ha trabado la mejor articulación y exitosa articulación del resto de los ministerios en función de este interés común de resolver el tema de la pobreza. Estás hablando de un periodo de casi 20 años.
Sí, aquí el problema fundamental es que ya no se habla de programas individuales, estamos hablando de cambios sustanciales, transformaciones muy importantes que tienen que ver con la calidad de la educación, que tienen que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo, que tienen que ver con el tipo de empresas que el país crece, con el marco jurídico que favorece o no favorece la formalidad o la informalidad. Y este tipo de reformas son reformas muy complicadas, son reformas complejas, que desafortunadamente no se han podido dar con la celeridad que se tenían que dar y que no son solamente asociadas al combate a la pobreza extrema, aunque son elementos claves del combate a la pobreza extrema. Son en realidad esenciales para el crecimiento del país como un todo. Como un estudioso del tema y representante del BID, ¿dirías entonces que el factor político podría ser un lastre en la efectividad de estos programas, pensando en el caso mexicano y llevándolo al resto de la región? Yo no pondría así en esos términos, Gabriel. Lo que más bien yo señalaría es la ausencia de consensos para llevar a cabo las reformas que permitan crecer más rápidamente es sin duda un factor que no contribuye a reducir la pobreza extrema. Bien. Para reducir la pobreza extrema necesitamos economías que crecen más rápidamente, con mucha menos informalidad, y en la medida en que esos consensos políticos están ausentes, se dificulta inmensamente el combate a la pobreza extrema. En la medida en que los consensos políticos están ausentes, palabras de Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento para el BID en Washington. Gracias por tu tiempo, Santiago. Al contrario, gracias a ti, Gabriela. Buenas noches. Del laboratorio a la sartén. ¿Qué hablo? Crearon la primera hamburguesa con carne sintética. ¿What? Puede ser el primer paso para una revolución en la industria cárnica con efectos hasta en el medio ambiente. Al regreso los detalles. Te recordamos, nuestra pregunta en Facebook. Fuimos al punto. La ley que regula el mercado de capitales en Argentina es una medida para hacer más transparentes los mercados, como dice el gobierno, o intervenir empresas, como dicen los críticos. Así van los votos. Vota y opina en nuestra página facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinador.